Sofía aparcó el coche en el camino de tierra y caminó hacia la casa de campo de sus suegros, cargando las bolsas de la compra. El sol de la tarde brillaba suavemente entre los olivos y ella sonreía, anticipando la sorpresa que iba a darles. Mateo estaba en un viaje de trabajo, así que ella había decidido llevar personalmente las provisiones que él siempre les traía. Al acercarse al porche, oyó voces apagadas. Reconoció la voz de su suegra, embargada por la emoción, diciendo algo sobre culpa y perdón. Entonces se quedó helada cuando oyó con claridad: «Es su pulsera, estoy segura». Después de tantos años, ¿cómo ha podido llegar a manos de Sofía? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No pueden seguir casados? No así. El corazón de Sofía se disparó. ¿De qué pulsera estaban hablando? ¿Y por qué ella y Mateo no podrían seguir juntos? Sofía sonrió al colocar las mandarinas y el queso especial en la bolsa. Sabía exactamente lo que les gustaba a sus suegros. A Carmen le encantaban las mandarinas frescas, y Antonio no podía resistirse al queso de la sierra que solo vendían en aquel mercado. Cada semana, Mateo se aseguraba de llevarles provisiones a sus padres, que vivían en una finca a unas 2 horas de Madrid. Pero esta vez, con él de viaje por trabajo, Sofía había decidido darles la sorpresa sola. La vida de Sofía no había sido fácil. Creció con sus tíos, después de que sus padres fallecieran en un accidente, cuando ella solo tenía 3 años. Tío Roberto y tía Celia fueron buenos con ella, pero siempre existía esa sensación de ser una carga, de estar ocupando un espacio que no era originalmente suyo. Ellos tenían sus propios hijos, sus propias prioridades. Sofía aprendió desde muy joven a no molestar mucho, a ser independiente, a no pedir demasiado. Por eso, cuando conoció a Mateo y a su familia, fue como descubrir un tesoro. Mateo era ingeniero civil, trabajador, amable, atento, pero fueron sus padres, Carmen y Antonio, quienes realmente conquistaron el corazón de Sofía. La recibieron con los brazos abiertos, sin reservas, sin juicios. Por primera vez en su vida, Sofía sintió que pertenecía a un lugar de verdad. Carmen tenía la costumbre de preparar tartas deliciosas, y siempre guardaba una porción extra para «mi hija Sofía», como solía decir. Antonio, un hombre de pocas palabras pero de gestos generosos, había ayudado a Sofía a conseguir un empleo mejor en el ayuntamiento, usando sus contactos. Trataban a Sofía no como a una nuera, sino como a una hija. Eso significaba el mundo para ella. La finca de sus suegros era un refugio tranquilo, una casa de piedra rodeada de árboles frutales, un huerto bien cuidado y gallinas que campaban a sus anchas por el corral. Carmen pasaba los días cuidando de las plantas y a Antonio le gustaba pescar en el estanque cercano. Ambos jubilados se habían mudado allí hacía 5 años, buscando paz y calidad de vida. Sofía guardaba un recuerdo especial de cada visita. Las conversaciones en el porche al atardecer, el olor a café recién hecho por la mañana, el sonido de los pájaros, las historias que Antonio contaba sobre su juventud. Mateo era hijo único y estaba muy unido a sus padres. Visitarlos cada semana era sagrado para él y Sofía siempre lo acompañaba cuando podía. Pero aquella semana, Mateo había tenido que viajar para supervisar una obra en otra comunidad autónoma. Estaría fuera 10 días. La noche anterior, él había comentado preocupado: «Mamá me llamó pidiendo que les llevara unas cosas. Tendré que pedirle a alguien que vaya». Sofía entonces tuvo la idea. Les daría una sorpresa. Lo llevaría todo personalmente. Sería una forma de devolver, aunque fuera mínimamente, todo el cariño que recibía de aquella familia. Revisó la lista una vez más. Además de las mandarinas y el queso, llevaba medicinas que Carmen necesitaba, un libro que Antonio había encargado, pan fresco, fruta variada y algunos dulces que sabía que les encantaban. Guardó todo cuidadosamente en el coche, ilusionada con la idea de ver la expresión de sorpresa y felicidad en los rostros de sus suegros. La carretera estaba tranquila aquella tarde de jueves. Sofía conducía con cuidado, disfrutando del paisaje que cambiaba gradualmente del ajetreo urbano al verde del campo. Pensaba en cómo su vida había cambiado desde que conoció a Mateo. No eran ricos, pero eran felices. Tenían planes, sueños y complicidad. Pensó también en su mejor amiga, Lucía, con quien había crecido en el mismo barrio. Lucía siempre había sido como una hermana para Sofía. Se habían apoyado mutuamente durante la difícil adolescencia, compartido secretos, sueños y decepciones. Lucía tampoco tenía una familia estructurada. Vivía sola y trabajaba mucho para mantenerse. Sofía se preocupaba a menudo por su amiga, que parecía llevar siempre un peso invisible sobre los hombros. Al llegar a la finca, Sofía aparcó cerca del portón de madera, cogió las bolsas y caminó por el sendero familiar. La tarde era preciosa, el cielo azul,
Una brisa suave mecía las hojas de los árboles. Pronto vería aquellas sonrisas cálidas que tanto amaba. Sofía oyó voces en el porche antes incluso de ver la casa por completo. Antonio y Carmen parecían estar en medio de una conversación seria. Ella aminoró el paso instintivamente, no queriendo interrumpir. Pero entonces, algo en las palabras que lograba captar la hizo detenerse por completo, escondida detrás de un gran alcornoque. No puedo creer que esto esté pasando, Antonio. La voz de Carmen sonaba trémula, cargada de emoción. Tantos años guardando este secreto, y ahora... Calma, Carmen, todavía no estamos seguros de nada. Antonio respondía, intentando parecer tranquilo, pero Sofía percibió la tensión en sus palabras. Puede ser solo una coincidencia. Las pulseras de plata no son tan raras. No seas ingenuo, respondió Carmen con una vehemencia inusual en ella. ¿Viste los detalles? Las 3 estrellas entrelazadas, exactamente como la que le dejé a la niña. Tú mismo la reconociste cuando cogiste el bolso de Sofía ayer, cuando se le cayó. Vi cómo te quedabas blanco. Sofía intentaba procesar lo que estaba oyendo. ¿Qué pulsera? Llevaba varias en el bolso, algunas que usaba, otras que guardaba como recuerdos. Pero no recordaba ninguna que hubiera llamado la atención especial de sus suegros el día anterior, cuando estuvieron allí para la comida del domingo. ¿Y si es realmente esa pulsera? Continuó Carmen, la voz ahora más baja, casi un susurro que Sofía tenía que esforzarse para oír. Entonces Sofía es... Dios mío, Antonio. Sofía y Mateo son hermanos. ¿Hermanos? ¿Cómo vamos a decirles esto? El mundo pareció girar alrededor de Sofía. Las bolsas se le escurrieron de las manos, cayendo en la hierba con un golpe sordo. Hermanos, ella y Mateo, eso no tenía ningún sentido. ¿Cómo podían ser hermanos si ella había crecido con sus tíos y él era hijo único de Carmen y Antonio? Abandonamos a una niña, Carmen. La voz de Antonio estaba pesada de remordimiento. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor, que no tendríamos condiciones para criar a 2 niños a la vez, y menos con todos los problemas de salud que tenía la pequeña. Pero esto nos ha perseguido todos estos años. Lo sé, sollozaba Carmen ahora. Cada cumpleaños de Mateo, pensaba en ella. ¿Habrá sobrevivido? ¿La habrá adoptado una buena familia? ¿Nos odiará si es que alguna vez descubrió algo sobre nosotros? Y ahora descubrir que puede haber estado tan cerca todo este tiempo, digo, casada con su propio hermano. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el tronco del árbol para no caer. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Las palabras de sus suegros resonaban en su mente, mezclándose, creando una tormenta de confusión y miedo. Se miró las manos, como si pudieran darle alguna respuesta. Siempre había sabido que sus padres habían muerto cuando era muy pequeña. Sus tíos nunca hablaban mucho de ello. Cambiaban de tema cuando ella preguntaba detalles. Dijeron que había sido un accidente de coche rápido, que ella estaba con sus abuelos ese día. Nunca lo cuestionó mucho, lo aceptó como la verdad. Pero, ¿y si había más en la historia? ¿Y si sus tíos no eran realmente tíos? ¿Y si todo lo que conocía sobre su origen era una mentira construida para protegerla de una verdad dolorosa? La pulsera. Sofía intentó recordar qué pulsera podría ser. Entonces, de repente, le vino a la memoria la pulsera de plata con 3 estrellas entrelazadas. Aquella que siempre llevaba en el bolso, dentro de un pequeño bolsillo, era una de las pocas cosas que tenía de antes, como solía pensar. Sus tíos le dijeron que la llevaba puesta cuando la cogieron, que probablemente había sido un regalo de su madre. Sofía siempre la había guardado con cariño, más como un recuerdo simbólico que por su valor material. No la usaba a menudo, pero le gustaba saber que estaba allí, un hilo tenue que la conectaba con su pasado nebuloso, que apenas podía recordar. Nunca imaginó que aquella simple pulsera pudiera guardar un secreto tan devastador. Tenemos que hablar con ellos. La voz de Antonio interrumpió sus pensamientos caóticos. No podemos dejar que sigan sin saberlo. Sería un error, después de todos los que ya hemos cometido. Lo sé, asintió Carmen, la voz todavía embargada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le dices a tu hijo que está casado con su propia hermana? ¿Cómo le cuentas a la niña que abandonamos que somos sus padres biológicos y cómo vivimos con eso después? Sofía sabía que tenía que hacer algo, decir algo, pero estaba paralizada. Una parte de ella quería correr, huir de aquel lugar, fingir que nunca había escuchado nada. Otra parte, la racional que luchaba por mantener el control, sabía que tenía que enfrentarlo, descubrir la verdad completa, por más dolorosa que fuera. Respiró hondo varias veces, intentando calmar su corazón desbocado. Necesitaba pensar con claridad. Si lo que Carmen y Antonio decían era verdad, entonces toda su vida se basaba en una mentira.
no solo su vida, sino también la de Mateo, y su matrimonio, el amor que compartían, todo estaría manchado por esa horrible revelación. Pero había algo que no encajaba. Sofía recordó claramente a Lucía, su amiga de la infancia. Lucía siempre comentaba que tenía una pulsera idéntica, también con 3 estrellas entrelazadas. Había dicho que era lo único que poseía de su madre biológica, que fue abandonada en un orfanato cuando era un bebé. Las dos solían bromear con que eran hermanas del alma, unidas por pulseras gemelas. El pensamiento golpeó a Sofía como un rayo. ¿Y sí? ¿Y si no era ella la hija abandonada de Carmen y Antonio? ¿Y si era Lucía? Las pulseras eran idénticas. De eso, Sofía estaba segura. Las habían comparado muchas veces cuando eran adolescentes, admirando la sincronía del destino que las había unido. Pero entonces, ¿cómo había acabado la pulsera de Lucía en sus manos? Sofía intentó recordar. Fue hace unos años, en una noche particularmente difícil. Lucía estaba pasando por serios problemas económicos, a punto de ser desahuciada. Sofía la ayudó con dinero, y Lucía, en un gesto de gratitud y desesperación, insistió en dejarle la pulsera como garantía, prometiendo recuperarla cuando pudiera devolverle el dinero. No voy a aceptar tu ayuda sin dejarte algo a cambio, había insistido Lucía, con lágrimas en los ojos. Es lo más valioso que tengo. Es la prueba de que te lo devolveré. Sofía había intentado negarse, pero su amiga fue inflexible. Guárdala con la tuya. Así estarán juntas, como nosotras siempre lo hemos estado. Sofía nunca le reclamó el dinero, y Lucía, avergonzada, nunca más mencionó la pulsera. Con el tiempo, Sofía olvidó cuál era cuál, guardando ambas en el mismo bolsillo de su bolso. Eran tan parecidas que de hecho era casi imposible distinguirlas sin un análisis cuidadoso. Eso significaba que sus suegros habían visto la pulsera equivocada. No era la suya la que tenía el significado especial, sino la de Lucía. Y si eso era cierto, entonces Lucía era la hija biológica que Carmen y Antonio habían abandonado. Lucía era la hermana de Mateo, no Sofía. El alivio que sintió Sofía fue inmediato e inmenso, pero rápidamente dio paso a una nueva oleada de emociones. Lucía, su mejor amiga, la que siempre parecía llevar un peso inexplicable, que hablaba con amargura sobre haber sido abandonada, que luchaba sola contra el mundo. Lucía tenía una familia todo este tiempo y no lo sabía. Sofía tenía que contárselo a sus suegros. Necesitaba aclarar el malentendido antes de que se torturaran aún más, antes de que consideraran decir algo a Mateo. Pero al mismo tiempo una duda la consumía. ¿Debía contárselo a Lucía? Su amiga tenía derecho a saber que tenía un hermano, que tenía unos padres que, a pesar de haber cometido un error terrible en el pasado, claramente se arrepentían y sufrían por ello. Armándose de valor, Sofía recogió las bolsas del suelo, enderezó los hombros y caminó hacia el porche. Antonio fue el primero en verla. Su rostro palideció al instante y tocó el brazo de Carmen, llamando su atención sobre la presencia de Sofía. Sofía. Carmen se levantó rápidamente, intentando ocultar su rostro mojado por las lágrimas. No te esperábamos. Mateo no dijo que vendrías. Quería daros una sorpresa, respondió Sofía, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Traer la compra, ya que él está de viaje. Pero creo que la sorprendida he sido yo. Necesito hablar con vosotros. Creo que he escuchado cosas que no debería, pero ahora que las he oído, necesitamos aclarar todo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo, vergüenza y expectación. Sofía podía ver a Carmen y Antonio intercambiar miradas desesperadas, sin saber cómo empezar, cómo explicar, cómo defenderse de lo que habían hecho tantos años atrás. Sentaos, pidió Sofía con amabilidad, asumiendo el control de la situación. Y contádmelo todo desde el principio, toda la historia sin omitir nada. Pero antes de eso, necesito que veáis una cosa. Abrió el bolso y sacó con cuidado las 2 pulseras del bolsillo interior, colocándolas sobre la mesa del porche, una al lado de la otra. Carmen miró las 2 pulseras sobre la mesa y su mano voló hacia su boca, ahogando un grito. Antonio, a su lado, estaba visiblemente afectado, sus manos temblando ligeramente mientras se apoyaba en la silla. «Son 2», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo? ¿Cómo tienes 2?» Sofía se sentó frente a ellos, manteniendo la calma, a pesar de la tormenta de emociones que aún agitaba su interior. «Una de ellas es mía, o mejor dicho, era de mi madre, según mis tíos. La otra pertenece a mi mejor amiga, Lucía. Me la dio como garantía por un préstamo hace unos años y nunca la recuperó. Guardaba las 2 juntas y sinceramente a veces ya ni recuerdo cuál es cuál». Carmen extendió su mano temblorosa y cogió una de las pulseras, girándola delicadamente entre sus dedos. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. «Es esta», dijo,
señalando unos pequeños rasguños casi imperceptibles en la parte interior. Tiene las iniciales que mandé grabar. C y A. Carmen y Antonio. Lo hice antes de dejársela a ella. Entonces tenéis que contármelo todo, dijo Sofía suavemente. Y necesito entender si esta historia tiene que ver conmigo o con Lucía. Porque por lo que he oído, creéis que soy la hija que abandonasteis, pero estoy segura de que no lo soy. Antonio asintió lentamente, como si llevara un peso enorme que finalmente estaba a punto de ser liberado. Está bien, mereces saber la verdad. Todos la merecen. Miró a su esposa, quien asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Fue hace 32 años, comenzó Carmen, su voz baja pero firme. Antonio y yo éramos jóvenes, casados hacía solo 3 años. Estábamos intentando tener hijos, pero nada sucedía. Hicimos pruebas, tratamientos, todo lo que estaba a nuestro alcance en esa época. Y entonces, cuando ya nos habíamos rendido, sucedió. Descubrí que estaba embarazada. Una pequeña sonrisa triste cruzó su rostro al recordarlo. Fue la noticia más feliz de nuestras vidas. Me cuidé como nunca. Seguí todas las indicaciones médicas. Soñaba despierta con nuestro bebé. Pero entonces llegó la sorpresa. En la primera ecografía más detallada, descubrimos que eran gemelos. Me aterroricé, admitió Antonio, tomando el relevo en la narración. No teníamos medios económicos para 2 hijos a la vez. Yo trabajaba como ayudante de albañil, Carmen como auxiliar de limpieza en un hospital. Vivíamos en una habitación alquilada, pero ¿qué podíamos hacer? Eran nuestros hijos. Encontraríamos la manera. Carmen continuó. El embarazo fue difícil. Tensión alta. Amenaza de parto prematuro. Estuve de reposo los últimos 3 meses. Cuando llegó el momento, fue un parto complicado, largo. Mateo nació primero, sano, llorando, fuerte, perfecto, pero la niña. Su voz se quebró y necesitó un momento para recomponerse. Antonio le apretó la mano, dándole fuerzas para continuar. La niña tuvo problemas. Le faltó oxígeno durante el parto. Tardó en llorar. Los médicos trabajaron en ella durante minutos, que parecieron horas. Cuando finalmente lograron estabilizarla, nos dijeron que tenía secuelas graves, problemas cardíacos, posible daño cerebral, una serie de complicaciones que requerirían tratamientos caros y constantes. Los médicos fueron directos, añadió Antonio, el pesar evidente en su voz. Dijeron que probablemente no sobreviviría el primer año, y si lo hacía, tendría serios problemas de desarrollo. Necesitaría cuidados especiales, cirugías, medicamentos caros. Miré nuestra situación, nuestra pequeña habitación, nuestros empleos precarios, y tomamos la decisión más cobarde y egoísta de nuestras vidas. Carmen completó, con lágrimas cayendo libremente ahora. Decidimos quedarnos solo con Mateo, que estaba sano, y dar a la niña en adopción, esperando que una familia con mejores condiciones pudiera cuidarla mejor de lo que nosotros jamás podríamos. Sofía escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Veía el remordimiento genuino en los ojos de sus suegros, el peso de los años de culpa que cargaban. No estaba allí para juzgarlos, sino para entender. Antes de firmar los papeles, continuó Carmen, quise dejarle algo que, si un día el destino lo permitía, pudiera identificarla. Me quité mi pulsera, la que mi abuela me había dado, y la puse en la muñeca del bebé. Mandé grabar nuestras iniciales en la parte interior. Era mi manera de decir, tienes una familia, tienes un origen, no fuiste simplemente descartada, pero nos dijeron que no sobreviviría al primer año. Firmamos los papeles, continuó Antonio. Salimos del hospital con Mateo en brazos y dejamos a nuestra hija atrás. Los primeros años vivíamos aterrorizados de recibir una llamada, diciendo que había fallecido. Pero el tiempo pasó, no llegó ninguna noticia y aprendimos a vivir con la culpa. Sofía observaba atentamente cada expresión, cada pausa, cada lágrima de sus suegros, mientras desenterraban el secreto que habían guardado durante más de 3 décadas. Había dolor allí, remordimiento genuino, pero también amor. Habían amado a aquella niña lo suficiente como para querer lo mejor para ella, aunque lo mejor significara entregarla a extraños. ¿Cómo os asegurasteis de que estaría bien cuidada?, preguntó Sofía amablemente. ¿Simplemente la dejasteis en el hospital? Carmen negó con la cabeza. No, exactamente. En aquella época había un programa de los servicios sociales. Los niños con necesidades especiales eran derivados a familias previamente registradas, familias que tenían las condiciones y la preparación para cuidar de niños con problemas de salud. Nos aseguraron que nuestra niña sería colocada en una de esas familias. ¿Pero nunca supisteis si realmente fue así?,
preguntó Sofía. No podíamos saberlo, respondió Antonio. Era parte del proceso. Corte total de contacto para proteger a todas las partes implicadas. Firmamos los papeles aceptando eso. Durante años me odié por no haber luchado más, por no haber encontrado una manera de quedarme con los 2 niños. Trabajé como un loco. Tuve 3 empleos a la vez. Ahorré cada céntimo. En 5 años logramos comprar una casa pequeña. En 10 años estaba pagada. Literalmente trabajó hasta la extenuación, añadió Carmen, mirando a su marido con una mezcla de orgullo y tristeza. Era como si estuviera intentando compensar lo que hicimos. Le ofrecimos a Mateo todo lo que podíamos, y más. Educación, oportunidades, amor. Pero siempre estaba esa sombra, ese vacío, el lugar vacío en la mesa, la hermana que nunca conoció. ¿Mateo no sabe nada de esto?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Nada, confirmó Antonio. Decidimos no contárselo nunca. Pensamos que sería una carga innecesaria para él. Y a medida que pasaban los años, parecía cada vez más imposible revelarlo. ¿Cómo le dices a tu hijo que tiene una hermana que abandonaste? Sofía se quedó en silencio por un momento, absorbiéndolo todo. Luego cuidadosamente cogió la pulsera que Carmen había identificado como la que dejó con su hija. ¿Esta pulsera?, dijo lentamente, no es mía, es de Lucía, mi mejor amiga. Carmen y Antonio la miraron sin comprender de inmediato. ¿Pero estaba contigo?, dijo Carmen confundida. Estaba, pero no es mía, explicó Sofía. Lucía me la dio hace unos años como garantía por un dinero que le presté. Ella creció en un orfanato. Era lo único que tenía de su familia biológica. Siempre me contó que nació con problemas de salud, que fue abandonada por unos padres que no pudieron o no quisieron cuidarla. La comprensión comenzó a aflorar en los rostros de sus suegros. Carmen se llevó la mano al pecho, su rostro expresando una mezcla de shock, esperanza y miedo. Lucía susurró. ¿Tu amiga Lucía es mi hija? Creo que sí, respondió Sofía. Las historias encajan perfectamente. Su edad, 32 años. La pulsera, los problemas de salud al nacer, el hecho de que fuera dada en adopción. Pero sobrevivió, dijo Antonio, su voz llena de asombro. Los médicos dijeron que probablemente no pasaría del primer año, pero sobrevivió. Creció. Está viva. Está viva, confirmó Sofía. Y es una mujer increíble, fuerte, trabajadora. Ha tenido una vida difícil, no voy a mentir sobre eso. Crecer en un orfanato no fue fácil para ella. Guarda rencores, resentimientos por haber sido abandonada, pero sobrevivió, y más que eso, ha prosperado a su manera. Carmen comenzó a llorar abiertamente, ahora. No lágrimas de desesperación, sino de alivio mezclado con pesar. Mi niña está viva, todos estos años pensando que tal vez se había ido y estaba aquí, tan cerca todo el tiempo. ¿Todavía tiene problemas de salud?, preguntó Antonio preocupado. Sofía asintió. Sí, los tiene. Su corazón nunca ha sido muy fuerte. Necesita seguimiento médico regular, medicamentos. ¿Sabéis que no tiene un seguro de salud adecuado? Trabaja como autónoma, gana relativamente bien, pero los costes médicos consumen buena parte de sus ingresos. Ya la he ayudado varias veces con eso. La culpa volvió a apoderarse de la expresión de sus suegros. Podríamos haberla ayudado todos estos años, murmuró Carmen, si lo hubiéramos sabido. Pero ahora lo sabéis, dijo Sofía con firmeza. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Queréis conocer a Lucía? ¿Queréis contarle la verdad a ella y a Mateo? El silencio se extendió entre ellos, mientras cada uno procesaba la magnitud de la decisión que debían tomar. No era una decisión simple. Revelaría secretos, reabriría heridas, cambiaría vidas permanentemente. Carmen se secó las lágrimas y miró directamente a Sofía. Antes de decidir nada, necesito saber cómo es ella, cómo es Lucía. Háblame de mi hija. Sofía sintió que se le encogía el corazón con la pregunta. Veía el hambre en los ojos de Carmen. 32 años de curiosidad y arrepentimiento concentrados en ese momento. Respiró hondo y comenzó a hablar sobre su mejor amiga. Lucía es resiliente, comenzó Sofía, escogiendo las palabras con cuidado. Ha tenido que serlo. Crecer sin familia, sin una base sólida, te obliga a desarrollar una coraza. Es extremadamente independiente, a veces hasta demasiado. Rara vez pide ayuda, incluso cuando debería. ¿Físicamente se parece a Mateo?, preguntó Antonio, ávido de cualquier detalle. Sofía pensó por un momento. Ahora que lo mencionáis, sí. ¿Tiene los mismos ojos castaños? ¿La misma línea de la mandíbula? Siempre pensé que había algo familiar en ella, pero nunca supe identificar qué. Ahora tiene sentido. Carmen se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. ¿Y su salud? Dijiste que todavía tiene problemas. El corazón, confirmó Sofía. Tiene un defecto cardíaco que exige monitorización constante.
Toma medicación diaria, necesita consultas regulares. Ha habido momentos en los que ha necesitado hospitalización. Una vez, hace 2 años, tuvo una crisis grave y estuvo ingresada una semana. Me quedé con ella todo el tiempo, no tenía nadie más. Las lágrimas volvieron a los ojos de Carmen. Ha estado sola en momentos terribles, cuando debería haber tenido a su familia a su lado. Nunca estuvo completamente sola, corrigió Sofía amablemente. Me tenía a mí, y siempre estaré ahí para ella. Pero tienes razón. No es lo mismo que tener padres, un hermano, una familia de sangre. ¿En qué trabaja?, quiso saber Antonio. Es diseñadora gráfica, trabaja como freelance. Es muy talentosa, la verdad. Tiene varios clientes fijos, trabaja mucho, a veces en exceso. Siempre le digo que necesita descansar más, cuidar mejor de su salud, pero tiene miedo de perder clientes, de no tener ingresos estables. Sofía hizo una pausa, considerando cuánto más debía revelar, pero ellos merecían saber toda la verdad. También es muy solitaria. Le cuesta confiar en la gente, abrir su corazón. Le han hecho daño en algunas relaciones, lo que solo ha reforzado sus barreras. Soy prácticamente la única persona con la que realmente se abre. ¿Habla de haber sido abandonada?, preguntó Carmen, la voz casi un susurro. Sofía asintió lentamente. Sí, a veces con amargura. Siempre ha dicho que sus padres biológicos la descartaron como si fuera defectuosa, indeseable, que no fue lo suficientemente buena para ser amada. Eso la ha marcado profundamente. Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Pero la queríamos. La quise desde el momento en que la vi. Fue precisamente por amor, por lo que tomamos esa terrible decisión. Pensamos que merecía algo mejor de lo que podíamos ofrecerle. Lo sé, dijo Sofía suavemente. Y quizás algún día ella pueda entenderlo también, pero no será fácil. Guarda mucho rencor, mucho dolor. Revelar la verdad podría curarla o podría destruirla. No hay forma de saberlo con certeza. Antonio, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. ¿Y tú, Sofía, qué crees que deberíamos hacer? Conoces a Lucía mejor que nadie. ¿Crees que deberíamos contárselo? Sofía reflexionó cuidadosamente antes de responder. Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí cree que tiene derecho a saber la verdad. Siempre ha querido saber de dónde venía, quiénes son sus padres, pero otra parte teme lo que esta revelación le hará. Lucía es fuerte, pero también es frágil de maneras que muchos no perciben. ¿Y Mateo?, preguntó Carmen. Necesita saber que tiene una hermana. Siempre quiso hermanos, siempre lo comentaba de niño. Le decíamos que no podíamos tener más hijos, lo cual era técnicamente verdad, pero omitíamos que ya tenía una hermana. Mateo merece saber la verdad, asintió Sofía. Y creo que se alegrará de descubrir que tiene una hermana. Es generoso, comprensivo. Estoy segura de que querrá conocer a Lucía, ayudarla, incluirla en la familia. Pero tenéis que estar preparados, continuó Sofía, su tono volviéndose más serio. Lucía puede reaccionar mal, puede enfadarse, sentirse resentida, puede negarse a aceptaros como padres. Tenéis que estar listos para esa posibilidad. Carmen asintió, secándose las lágrimas. Lo sé. Y entendería que nos odiara, pero al menos sabría la verdad. Al menos podríamos pedirle perdón, intentar hacer las paces, ofrecerle el apoyo que deberíamos haberle ofrecido desde el principio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Sofía, Carmen y Antonio seguían en el porche, ahora en un silencio contemplativo. Cada uno procesaba las revelaciones de la tarde, ponderando los próximos pasos. «Tengo que contaros una cosa», dijo Sofía, rompiendo finalmente el silencio. «Cuando Mateo y yo nos casamos, traje a Lucía para que lo conociera. Estaba pasando por un momento difícil, problemas económicos serios. Recuerdo que miró a nuestra familia, a vosotros, recibiéndola con tanta amabilidad, y luego me dijo algo que nunca he olvidado». «¿Qué dijo?», preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. Dijo: «Tienes mucha suerte, Sofía. Una familia de verdad que te quiere de verdad. Es todo lo que siempre he querido». Y entonces sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de una soledad que sentía en el pecho. Sofía hizo una pausa, sintiendo el peso del recuerdo. En ese momento, deseé con todo mi corazón que ella también pudiera tener eso. Y ahora descubro que podría haberlo tenido todo este tiempo. Antonio cerró los ojos brevemente, como si las palabras de Sofía fueran un dolor físico. Estábamos tan cerca de ella, en la misma ciudad, a veces, probablemente nos cruzamos por la calle sin saberlo. Y ella sufría por la falta de una familia, mientras nosotros sufríamos por la culpa de haberla abandonado. «El universo tiene un cruel sentido de la ironía», murmuró Carmen. «O quizás es justicia».
La abandonamos y como castigo hemos vivido todos estos años sabiendo que estaba en algún lugar, sufriendo, sin poder hacer nada porque no sabíamos dónde estaba. Pero ahora lo sabéis, recordó Sofía, y podéis hacer algo al respecto. La pregunta es cómo y cuándo. ¿Dijiste que está pasando por dificultades económicas?, preguntó Antonio. ¿Sigue en la misma situación que cuando la ayudaste? Sofía suspiró. Está mejor, pero no mucho. Ha logrado estabilizar un poco más sus ingresos, pero entre el alquiler, los gastos básicos y los médicos no le sobra mucho. Vive siempre al límite. Cualquier emergencia la desestabiliza por completo. Podemos ayudar con eso, dijo Antonio de inmediato. Económicamente, quiero decir. Podríamos pagarle un seguro de salud mejor, ayudarla con los gastos, sin que ella necesariamente sepa quién está ayudando, al menos al principio. Carmen miró a su marido con suave reproche. Antonio, eso sería muy extraño. Una ayuda anónima. Sospecharía. Y con razón. Además, el dinero no borra el pasado. No se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Lo sé, admitió Antonio, pasándose la mano por el rostro cansado. Solo necesito hacer algo. Siento que he desperdiciado 32 años de su vida. Y ahora que sé que existe, que está luchando, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Entiendo el sentimiento, dijo Sofía. Pero Carmen tiene razón. Esto tiene que hacerse de la manera correcta, con honestidad. Lucía valora la verdad por encima de todo, incluso cuando la verdad duele. Entonces se lo contaremos, decidió Carmen, su voz ganando determinación. Y se lo contaremos a Mateo también. Hemos guardado este secreto durante demasiado tiempo. Ya hemos causado demasiado dolor. Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuándo?, preguntó Sofía. Mateo vuelve de viaje en una semana. Esperaremos hasta entonces, pensó Carmen por un momento. Sí, creo que sí. Necesitamos contárselo a los dos juntos, a Mateo y a Lucía. Merecen descubrir al mismo tiempo que son hermanos. Y nosotros también necesitamos estar juntos. Antonio, tú y yo, y tú, Sofía, eres el puente entre todos nosotros. No sé si Lucía aceptará venir a veros, advirtió Sofía. Si simplemente la llamo y le digo, ven aquí, necesito presentarte a unas personas, sospechará. Lucía es muy escéptica, especialmente cuando se trata de sorpresas. Entonces no le digas que es una sorpresa, sugirió Antonio. Invítala a cenar aquí, en la finca. Ya ha estado aquí antes. Sofía negó con la cabeza. No, nunca. Siempre ha rechazado las invitaciones. Decía que se sentiría fuera de lugar, que no quería ser una intrusa en la familia de otras personas. Pero ella es familia, dijo Carmen con vehemencia. Siempre lo ha sido, solo que no sabíamos dónde estaba. Lo intentaré, prometió Sofía. La invitaré a cenar aquí el próximo sábado, 2 días después de que vuelva Mateo. Así todos tendremos tiempo de prepararnos mentalmente. Los 3 se quedaron en silencio de nuevo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía pensaba en cómo abordar a Lucía, cómo convencerla de que viniera sin revelar demasiado. Carmen y Antonio probablemente estaban imaginando el momento del encuentro, ensayando mentalmente lo que dirían, cómo pedirían perdón. Hay una cosa que no entiendo, dijo Sofía de repente. Si dejasteis a Lucía en adopción a través de un programa oficial, ¿cómo acabó en un orfanato? Dijisteis que había familias registradas esperando para adoptar niños con necesidades especiales. Carmen y Antonio intercambiaron miradas incómodas. Nosotros también nos lo hemos preguntado, admitió Antonio. Solo podemos suponer que quizás la familia designada cambió de opinión cuando vio el alcance de sus problemas de salud. O quizás el sistema falló de alguna manera. Por desgracia, en aquella época era común que los niños con problemas fueran de familia en familia, acabando finalmente en orfanatos cuando nadie más los quería. Mi pobre niña, susurró Carmen, rechazada una y otra vez, acabando sin nadie. Pero sobrevivió. Sofía le apretó la mano a Carmen. Es más fuerte de lo que imagináis. Y ahora tiene la oportunidad de tener una familia de nuevo si elige aceptarla. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Sofía mantuvo un contacto constante con sus suegros por teléfono, todos nerviosos por el encuentro que se acercaba. Mateo regresó del viaje el jueves, cansado pero feliz de estar en casa. Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para actuar con normalidad, para no dejar traslucir el enorme secreto que cargaba. Te he echado de menos, dijo Mateo, abrazándola con fuerza cuando llegó. El viaje fue productivo, pero dormir en hoteles no es lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis padres? ¿Todos bien?, respondió Sofía, forzando una sonrisa natural. De hecho, tu madre nos ha invitado a cenar el sábado, y me he tomado la libertad de invitar a Lucía también. Espero que no te importe. Mateo pareció sorprendido, pero satisfecho. ¿Lucía? ¿Finalmente ha aceptado una invitación? ¡Qué bien! Hace tiempo que dices que necesitas salir más, conocer gente. A mamá le encantará tener más gente a la que atiborrar de comida. Sofía forzó una risa.
sintiendo el peso de la culpa por engañarlo, aunque fuera temporalmente. Había logrado convencer a Lucía con cierta dificultad, inventando una excusa sobre que Carmen cumplía años y quería conocer mejor a la mejor amiga de su nuera. No sé, Sofía, había dudado Lucía por teléfono. Sabes que me siento incómoda en esas situaciones familiares. Siempre me siento como una intrusa. Por favor, Lucía, había insistido Sofía. Significa mucho para mí. Y para Carmen también. Siempre pregunta por ti, quiere conocerte mejor. Solo una cena, unas horas. Si te sientes muy incómoda, nos vamos antes. Finalmente, Lucía había accedido, a regañadientes pero incapaz de negarle algo a su mejor amiga. Sofía se sintió fatal por manipular la situación, pero sabía que era necesario. Lucía nunca vendría si supiera la verdad de antemano. Necesitaba estar allí, necesitaba escucharlo todo en persona. El sábado llegó demasiado rápido. Sofía se despertó con un nudo en el estómago, nerviosa por lo que estaba por venir. Ella y Mateo se arreglaron y partieron hacia la finca a primera hora de la tarde. El plan era llegar temprano para que Sofía pudiera hablar con Mateo antes de la llegada de Lucía. Durante el viaje, Mateo estaba animado, hablando del trabajo, haciendo planes para el mes siguiente. Sofía respondía automáticamente, con la mente en otro lugar por completo. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Se quedaría en shock? ¿Enfadado por no haber sido informado? ¿Feliz de descubrir que tenía una hermana? Cuando llegaron a la finca, Carmen y Antonio los esperaban en el porche. Sofía notó de inmediato la tensión en sus rostros, las señales de noches mal dormidas. Estaban tan nerviosos como ella. Mamá, papá, los saludó Mateo con cálidos abrazos. Os he echado de menos. Te he traído ese libro que me pediste, papá. Gracias, hijo, dijo Antonio, su voz ligeramente ronca. Intercambió una mirada significativa con Sofía, quien asintió imperceptiblemente. Mateo, dijo Sofía, tocándole el brazo. Necesitamos hablar contigo, tus padres y yo, antes de que llegue Lucía. Mateo miró de uno a otro, su sonrisa desapareciendo gradualmente a medida que se daba cuenta de la seriedad de la situación. ¿Qué pasa? ¿Alguien está enfermo? No, nada de eso. Se apresuró a tranquilizarlo Carmen. Nadie está enfermo, pero tenemos algo importante que contarte. Algo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Se sentaron en el porche, exactamente como Sofía y sus suegros habían hecho días antes. Carmen y Antonio, uno al lado del otro, sosteniéndose las manos para apoyarse. Sofía junto a Mateo, lista para consolarlo si era necesario. Mateo, comenzó Antonio, la voz pesada. Siempre has sido nuestro hijo querido, nuestro orgullo, nuestra alegría. Eso nunca va a cambiar, no importa lo que estés a punto de descubrir. Pero hay algo sobre tu nacimiento, sobre nuestra familia, que nunca te hemos contado. Mateo se puso visiblemente tenso. ¿Soy adoptado?, preguntó, la primera conclusión que le vino a la mente. No exactamente, dijo Carmen. Eres nuestro hijo biológico, pero no eres hijo único. Tienes una hermana gemela. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miró de uno a otro, esperando que alguien dijera que era una broma, algún tipo de montaje elaborado. Pero todos estaban serios, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Una hermana, repitió finalmente, como si probara las palabras. Una hermana gemela. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca me lo habéis contado? Y entonces, con voces quebradas y lágrimas cayendo, Carmen y Antonio lo contaron todo. El embarazo gemelar, el parto complicado, los problemas de salud de la niña, la terrible decisión de darla en adopción. Mateo escuchaba en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones. Shock, confusión, tristeza, ira. La abandonasteis, dijo finalmente, su voz baja, pero cargada de emoción. Simplemente la dejasteis porque no era perfecta. No fue así, intentó explicar Antonio. No teníamos medios. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Pensasteis en vosotros mismos, interrumpió Mateo, levantándose bruscamente. Elegisteis al hijo sano y descartasteis al otro. Dios mío, ¿cómo pudisteis? Sofía se levantó y le puso la mano en el brazo intentando calmarlo. Entendía su rabia, su decepción, pero también sabía que había más en la historia. Mateo, déjalos terminar, dijo suavemente. Hay más cosas que necesitas saber. Mateo respiró hondo varias veces, intentando controlar sus emociones. Volvió a sentarse, pero su cuerpo estaba rígido, a la defensiva. Está bien, continuad. Carmen, llorando abiertamente ahora, continuó. Todos estos años hemos vivido con la culpa, con el remordimiento. No pasaba un día sin que pensara en ella, sin que me preguntara si estaba bien, si estaba viva.
si nos odiaba. Y entonces, hace unos días, vi algo que lo cambió todo. Le contó lo de ver la pulsera en el bolso de Sofía, de reconocerla inmediatamente, del pánico inicial al pensar que Sofía era su hija abandonada. Mateo escuchó, su expresión cambiando de la ira a la confusión. Espera, dijo, mirando a Sofía. Tú no eres mi hermana, ¿verdad? Por favor, dime que no somos hermanos. No lo somos, lo tranquilizó Sofía rápidamente. La pulsera no era mía, era de Lucía. Tu hermana es Lucía. Mateo se quedó boquiabierto. ¿Lucía? ¿Tu mejor amiga Lucía? Miró de Sofía a sus padres y de vuelta. ¿Estáis seguros? Lo estamos, confirmó Antonio. Todo encaja. La edad, la pulsera, los problemas de salud, el hecho de que creciera en un orfanato. Lucía es tu hermana gemela. Mateo se hundió en la silla, procesando la información. Lucía, repitió, la conozco. Hemos hablado varias veces. Ha estado en nuestra casa y todo el tiempo era mi hermana. Ella no lo sabe, dijo Sofía. Todavía no. Viene a cenar hoy, pensando que es solo una reunión social. Se lo contaremos cuando llegue. Pensamos que los dos debíais descubrirlo juntos, estar juntos cuando supierais la verdad. Mateo se pasó las manos por la cara, intentando asimilarlo todo. Sofía podía ver la lucha interna que enfrentaba. Por un lado, la ira y la decepción con sus padres. Por otro, la emoción de descubrir que tenía una hermana, el que siempre había soñado con tener hermanos. ¿Cómo es ella?, preguntó de repente. Quiero decir, la conozco un poco, pero cuéntame más. ¿Está sana? ¿Ha tenido una buena vida? Sofía dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Es fuerte, resiliente, talentosa. Pero no ha tenido una vida fácil. Crecer en un orfanato fue duro. Tiene problemas de salud que requieren un seguimiento constante y carga con mucho dolor por haber sido abandonada. Mateo miró a sus padres, su expresión endureciéndose de nuevo. ¿Oís eso? Ha sufrido. Ha luchado sola. Mientras yo lo tenía todo, ella no tenía nada. Lo sé, sollozó Carmen. Y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Haría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo y tomar una decisión diferente, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es pedir perdón e intentar compensarlo ahora. ¿Compensarlo?, rió Mateo amargamente. ¿Cómo se compensan 32 años de abandono? ¿Cómo se compensa una infancia entera sin familia? No se puede, intervino Sofía amablemente. Pero... se puede estar presente de ahora en adelante, ¿eh? Podéis darle lo que siempre ha querido, una familia, un hermano, gente a la que le importa. No borra el pasado, pero puede cambiar el futuro. Mateo miró a Sofía, sus ojos llenos de emociones contradictorias. ¿Lo sabías desde hace cuánto? Unos días, admitió Sofía. Lo descubrí accidentalmente, y he pasado los últimos días ayudando a tus padres a planificar cómo contároslo a los dos. Deberías habérmelo contado inmediatamente, dijo Mateo, pero sin verdadera rabia en la voz, más bien decepción. Lo sé, y me disculpo por ello, pero pensé que era importante que lo escucharas de tus padres, que estuviéramos todos juntos para esta conversación. El sonido de un coche acercándose interrumpió la conversación. Lucía había llegado. Todos en el porche se pusieron tensos, sabiendo que los próximos minutos serían cruciales. Está aquí, dijo Sofía, levantándose. Mateo, ¿estás bien? ¿Puedes hacer esto ahora? Mateo respiró hondo y asintió, levantándose también. Sí. Ella merece saber la verdad, y quiero conocer a mi hermana de verdad esta vez. Sofía fue a recibir a Lucía al portón. Su amiga estaba visiblemente incómoda, vestida con ropa sencilla pero arreglada, llevando una botella de vino como regalo. Hola, dijo Lucía forzando una sonrisa. Ya he llegado. Todavía no sé por qué he aceptado esto, pero aquí estoy. Gracias por venir, dijo Sofía, abrazándola. Significa mucho para mí, y significará aún más en unos minutos. Lucía la miró extrañada. ¿Qué quieres decir? Ven, dijo Sofía, cogiéndole la mano. Hay gente que tiene muchas ganas de conocerte. Lucía se dejó guiar hasta el porche, la confusión evidente en su rostro. Cuando vio a todos allí, con expresiones serias, los ojos rojos de tanto llorar, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando de uno a otro. Sofía, dijiste que era una cena informal. Lo sé, y siento la mentira, dijo Sofía. Pero tenías que estar aquí. Todos necesitábamos estar aquí. Por favor, siéntate. Hay algo muy importante que necesitas saber. Lucía miró con desconfianza, pero se sentó lentamente en la silla que Sofía le indicó. Mateo estaba al otro lado de la mesa, mirándola con una expresión que Lucía no podía descifrar. Lucía, comenzó Carmen, su voz temblorosa. Sé que esto va a sonar completamente absurdo,
imposible incluso. Pero necesito que lo escuches todo antes de reaccionar. Me estáis asustando, dijo Lucía, con los ojos muy abiertos. ¿Puede alguien decir de una vez qué está pasando? Tienes una pulsera de plata, dijo Antonio, con 3 estrellas entrelazadas. Se la dejaste a Sofía hace unos años como garantía por un dinero que te prestó. Lucía parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. Sí, la tengo, o la tenía. Es lo único que mis padres biológicos me dejaron cuando me abandonaron en el hospital. ¿Por qué, Jo? Porque fui yo quien te dejó esa pulsera, dijo Carmen, con la voz quebrada. Hace 32 años, en una maternidad, di a luz a gemelos. Un niño y una niña. Tú eras la niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró a Carmen como si hubiera hablado en otro idioma, completamente incapaz de procesar las palabras. ¿Qué? Logró decir finalmente. No, eso no tiene sentido. Sois los padres de Mateo. ¿Cómo podría yo? Y entonces, la comprensión comenzó a aflorar en su rostro. Miró a Mateo. Lo miró de verdad por primera vez desde que llegó. Los mismos ojos castaños, la misma línea de la mandíbula, las mismas pequeñas características, que siempre había pensado que eran una coincidencia. No, susurró, levantándose bruscamente. No, esto no puede estar pasando. Lucía. Mateo se levantó también, extendiendo una mano con cautela. Es verdad, eres mi hermana gemela. ¿Su hermana? La voz de Lucía se volvió histérica. Simplemente aparecéis y afirmáis ser mi familia después de 32 años, me abandonasteis. Me dejasteis en un hospital porque no era lo suficientemente buena, porque era defectuosa. No fue así, intentó explicar Carmen, levantándose. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar? Rió Lucía. Un sonido sin humor. ¿Qué hay que explicar? No me quisisteis. Lo elegisteis a él, señaló a Mateo. Y a mí me descartasteis. Y ahora, décadas después, ¿queréis qué? ¿Pedir perdón? ¿Hacer las paces? Sí, dijo Carmen simplemente. Sí, queremos pedirte perdón. Queremos hacer las paces. Queremos tenerte en nuestras vidas, si nos lo permites. ¿Si os lo permito? Lucía negó con la cabeza, con lágrimas comenzando a caer. No tenéis ni idea de lo que fue crecer sola, sin nadie. No tenéis ni idea de las noches que pasé llorando, preguntándome qué había de malo en mí, para que mis propios padres me rechazaran. No había nada de malo en ti, dijo Antonio, su voz firme pero amable. Nosotros nos equivocamos. Fuimos cobardes, egoístas, y no hay excusa para lo que hicimos. Pero tienes que entenderlo. Los médicos nos dijeron que no sobrevivirías, que tendrías una vida corta y llena de sufrimiento. Pensamos que te estábamos ahorrando eso, que una familia con más recursos podría cuidarte mejor. Pero ninguna familia me adoptó, dijo Lucía amargamente. Acabé en un orfanato, sola. Siempre sola. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo no sabía nada de esto, Lucía. Nunca me lo contaron. Me he enterado hace menos de una hora de que tengo una hermana y estoy tan en shock y confundido como tú. Pero la diferencia es que yo no estoy enfadado contigo. Estoy enfadado con ellos. Miró a sus padres. Estoy enfadado por haber tomado esa decisión, por habernos privado el uno del otro todos estos años. Lucía miró a Mateo, viendo por primera vez no solo la ira, sino también el dolor en sus ojos. Él también era una víctima de esta situación, de una manera diferente, pero una víctima, al fin y al cabo. ¿De verdad no lo sabías? Preguntó, su voz más suave ahora. No, confirmó Mateo. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por encontrarte. Siempre quise un hermano o una hermana. Siempre me sentí solo, siendo hijo único. Y todo el tiempo tú estabas ahí, sufriendo, y yo no lo sabía. Sofía, que se había mantenido en silencio durante todo el intercambio, finalmente se acercó a Lucía. Sé que esto es demasiado, pero no tienes que decidir nada ahora. No tienes que perdonar a nadie ahora. Solo que sepas que tienes una familia, Lucía. Siempre la has tenido. Ya no estás sola. Lucía se hundió de nuevo en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Sofía se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros, en un gesto de consuelo. Mateo permaneció de pie, con ganas de acercarse, pero sin estar seguro de si sería bienvenido. Carmen y Antonio también se sentaron, dándole a Lucía espacio para procesarlo todo. El silencio se prolongó, roto solo por los suaves sonidos del llanto y el canto lejano de los pájaros. Finalmente, Lucía bajó las manos y miró a Carmen. «Contádmelo todo», dijo, con la voz ronca.
Desde el principio. Merezco saber la historia completa. Y así, por tercera vez en una semana se contó la historia. Pero esta vez, Carmen y Antonio incluyeron más detalles. Hablaron de cómo era su vida en ese momento, de sus miedos e inseguridades, de cómo Carmen sostuvo a Lucía después del parto, de cómo lloró al dejarle la pulsera como una promesa silenciosa de que venía de una familia que la quería. Contaron los años de remordimiento, cada cumpleaños que celebraban con Mateo mientras se preguntaban si Lucía seguía viva, las noches sin dormir, las lágrimas ocultas, el peso de la culpa que cargaban. Lucía escuchaba, su rostro una máscara de emociones contradictorias, ira, dolor, confusión, pero también, lentamente, una reacia comprensión. No estaba lista para perdonar, pero al menos estaba empezando a entender. ¿Y mis problemas de salud? Preguntó. Los médicos dijeron que no tendría una vida normal. Claramente se equivocaron. No del todo, intervino Sofía amablemente. Aún tienes el problema cardíaco, Lucía. Aún necesitas medicación y cuidados. Pero los médicos sobreestimaron la gravedad. Eras más fuerte de lo que pensaban. Siempre lo he sido, murmuró Lucía, más para sí misma que para los demás. Siempre he tenido que serlo. Mateo finalmente se movió, arrodillándose junto a la silla de Lucía. Sé que no me conoces bien, sé que esto es extraño y confuso, pero quiero conocerte, Lucía, a mi hermana. Si me dejas... Lucía lo miró de verdad, viendo las similitudes que antes pasaban desapercibidas. Extendió una mano vacilante y le tocó la cara, trazando la línea de la mandíbula, que era tan parecida a la suya. Nos parecemos, dijo, asombrada. Siempre supe que había algo familiar en ti, pero nunca supe identificar qué. Yo también lo sentí, admitió Mateo. Desde la primera vez que Sofía te trajo a cenar, había una conexión que no podía explicar. Ahora tiene sentido. Sois gemelos, dijo Carmen suavemente. Hay un vínculo entre los gemelos que va más allá de la explicación racional. Os reconocíais sin saber por qué. Lucía se volvió hacia ella, su expresión aún reservada. Dices que me querías, que dejarme fue lo más difícil que has hecho. ¿Cómo esperas que me lo crea, cuando me abandonaste tan fácilmente? No fue fácil, respondió Carmen, con lágrimas cayendo de nuevo. Fue lo más difícil que he hecho nunca, pero en ese momento pensé que era lo correcto. Pensé que tendrías una mejor oportunidad con otra familia. Me equivoqué, tan terriblemente equivocada. Tienes razón, asintió Lucía amargamente. Te equivocaste, y yo he pagado el precio de tu decisión toda mi vida. Lo sé, susurró Carmen. Y si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría todo diferente. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar aquí ahora, ofrecerte lo que debería haberte ofrecido desde el principio, una familia, un hogar, apoyo incondicional. Lucía se quedó en silencio por un largo momento, con los ojos cerrados mientras luchaba con emociones turbulentas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que no estaba allí antes. No sé si puedo perdonaros, dijo honestamente. No ahora, quizás nunca del todo, pero estoy dispuesta a intentar conoceros, a darle una oportunidad a esto, sea lo que sea. El alivio en los rostros de Carmen y Antonio fue palpable. Es todo lo que pedimos, dijo Antonio. Una oportunidad, un día a la vez. Lucía miró a Mateo de nuevo. ¿Y tú? ¿De verdad quieres tener una hermana que es prácticamente una extraña? No eres una extraña, respondió Mateo con firmeza. Eres mi hermana. Y sí, quiero conocerte. Quiero compensar el tiempo perdido. Quiero estar presente de ahora en adelante. Una pequeña sonrisa apareció finalmente en el rostro de Lucía. Un hermano, dijo, probando las palabras. Siempre quise un hermano o una hermana. Cualquier familia, en realidad. Ahora la tienes, dijo Sofía, apretando la mano de su amiga. Tienes un hermano. Tienes unos padres. Y siempre me has tenido a mí como hermana del alma. Lucía miró a Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Lo sabías desde hace días y no me lo contaste. Lo sé y lo siento, dijo Sofía, pero pensé que necesitabas escucharlo de todos juntos. Necesitabas ver con tus propios ojos que esto es real. Es real, repitió Lucía, como si aún intentara creerlo. Tengo una familia. ¿Una familia de verdad? 6 meses después, la casa de la finca estaba más viva que nunca. Era domingo, día de reunir a la familia para la comida tradicional que tanto le gustaba preparar a Carmen. La mesa estaba repleta, llena de platos que había pasado la mañana preparando con amor. Lucía llegó temprano, como venía haciendo con frecuencia en los últimos meses. Ella y Carmen habían desarrollado la costumbre de cocinar juntas los domingos, un ritual que les permitía conocerse mejor, curar lentamente las viejas heridas.
La relación no era perfecta. Todavía había momentos de tensión y malentendidos, pero estaban construyendo algo nuevo, algo real. Mateo y Sofía llegaron poco después, trayendo el postre y más historias para compartir. Mateo y Lucía se habían vuelto cercanos rápidamente, descubriendo que tenían mucho en común más allá de la genética. Hablaban casi todos los días, se veían para tomar un café, para dar paseos, para simplemente estar juntos. Antonio había ayudado a Lucía a conseguir un seguro de salud mejor e insistía en acompañarla a todas las citas médicas importantes. Al principio, Lucía se resistió, no queriendo aceptar ayuda, pero gradualmente aprendió que aceptar apoyo no era una debilidad, era parte de tener una familia. Durante la comida, Lucía observó a todos alrededor de la mesa, a Carmen contando una historia animada, a Antonio riendo, a Mateo y Sofía intercambiando miradas de amor. Y a ella, Lucía, en el centro de todo, parte de una familia finalmente perteneciendo a un lugar. No fue un cuento de hadas. El pasado no se borró, las cicatrices no desaparecieron mágicamente, pero el futuro era diferente. Ahora tenía posibilidades que antes no existían. Tenía amor, apoyo, conexión. Y cuando Lucía miró la pulsera de plata en su muñeca, las 3 estrellas entrelazadas brillando a la luz del sol, ya no sintió solo dolor. Sintió esperanza, sintió gratitud, sintió que quizás finalmente estaba en casa